Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos de los ataques más peligrosos que hay. Son dos ataques que amenazan a nuestro entorno de Microsoft Active Directory y son los ataques DCSync y Golden Ticket. Vale, así que lo primero que vamos a hacer es una demostración de estos ataques, los ataques DCSync y Golden Ticket en Active Directory, para que entendáis cómo pueden afectar a la seguridad de la organización y lo fácil que resulta hacerlos. A continuación vamos a ver la preparación necesaria, es decir, qué permisos son necesarios en Active Directory y cómo obtenerlos. Ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Después, lo más importante, detección y mitigación y respuesta a estos ataques de forma manual para poder proteger los recursos con las herramientas que ya pueda disponer cualquier organización. Y por último mostraremos cómo pues, las soluciones de NetBricks, concretamente soluciones como Stealth Defend, Stealth Intercept o Stealth Audit, que ya hemos hablado de ella en otros vídeos, pues pueden ayudaros a hacer lo que antes hablábamos de hacer manualmente, la detección, la mitigación y la respuesta, pero pues de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente, pues para protegerlo, digamos, de una forma mucho más efectiva. Así que bueno, vamos a empezar con ello. Lo primero, antes de nada, quiero describir cómo funcionan estos dos ataques a grandes rasgos. Básicamente, DCSync es un ataque que permite simular a un atacante, simular el comportamiento de un controlador de dominio y básicamente a través de los permisos de replicación del dominio permite recuperar datos de contraseñas. Básicamente principalmente con los hashes sería lo suficiente para este ataque. El uso clásico de DCSync, de hecho, es simplemente ser el primer paso de un ataque de Golden Ticket, ya que el ataque de DCSync se puede utilizar para recuperar el hash de la cuenta KRBTGT. La cuenta KRBTGT es una cuenta crítica dado que se utiliza para cifrar y descifrar los tickets de Kerberos. Así que un atacante que tome el control de esta cuenta puede crear un Golden Ticket y un Golden Ticket le da permisos prácticamente ilimitados. El problema aquí es que además un atacante ni siquiera necesita la contraseña de esta cuenta, de la cuenta KRBTGT, para poder crear un Golden Ticket, sino que con Mimikatz, que es una de las herramientas que vamos a utilizar, pues simplemente con el hash de la cuenta, que además se utiliza también Mimikatz para obtenerlo, pues es suficiente para empezar para realizar este ataque y obtener el Golden Ticket. Así que bueno, esto es un poco la introducción. Si queréis más información, os voy a dejar en la descripción más información sobre estos dos ataques que se han escrito en los blogs de Netflix. Y bueno, pues una vez explicado esto, pues vamos a comenzar la demostración. Tenemos aquí un laboratorio donde pues tenemos un controlador de dominio y concretamente esta es una estación de trabajo desde la que vamos a realizar todas las acciones. En primer lugar vamos a abrir una línea de comandos y bueno, voy a abrir también un bloc de notas para ir apuntando todos los datos que vayamos obteniendo. Voy a poner los dos a este lado porque posteriormente ahora mismo voy a abrir también una ventana de PowerShell. Y bueno, vamos a comenzar primero mostrando que el usuario es Marjorie Greer en el entorno SP Cloud Lab y vamos a ver que efectivamente este usuario, Marjorie Greer, no está dentro de ningún grupo con privilegios, no está en el grupo de administradores de dominio ni nada especial, es un usuario sin una pertenencia especial a ningún grupo. Vemos también que este usuario, Marjorie Greer, no tiene acceso al controlador de dominio. Yo intento acceder a la unidad C y me va a denegar el permiso. Como vemos aquí, acceso denegado. Y lo que también vamos a ver es que no puedo acceder mediante escritorio remoto al controlador de dominio. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a iniciar lo que sería el ataque en sí. En primer lugar, lo que tenemos que saber es el nombre del dominio. Esta información es muy fácil de obtener, pero bueno, vamos a ir directamente, vamos a extraerlo y así lo apuntamos. Muy bien, a continuación lo que tenemos que obtener es el SID del dominio. Y esto es algo que podemos obtener simplemente obteniendo el SID del usuario concreto. En este caso,
vemos este SID, pues cogemos toda la parte del SID, excepto la última parte que correspondería al usuario. Y este es el SID del dominio. Y por último, lo que necesitamos es el hash de la cuenta krbtgt. Para esto ya lo que tenemos que hacer es utilizar Mimikatz. Así que en primer lugar vamos a la ruta donde tenemos instalado Mimikatz. Vemos que aquí ya lo tenemos, entonces lo ejecutamos. Una vez que tenemos Mimikatz, lo que tenemos que hacer es, para extraer el hash de la cuenta krbtgt, es ejecutar el comando lsa dump, especificamos el dominio y le especificamos el usuario. Y aquí ya nos devuelve, aquí lo tenemos, el hash de la cuenta krbtgt. Muy bien, pues con esto ya tenemos todo lo que necesitamos, entonces ya en el propio Mimikatz vamos a solicitar nuestro Golden Ticket. Especificamos el nombre del dominio, especificamos a continuación el SID del dominio, ponemos ahora el hash de la cuenta krbtgt, ponemos 500 para tener permisos de administrador y le damos un nombre de usuario a la cuenta que va a poder utilizar este ticket. Bueno, pues ya tenemos creado el ticket y ahora vamos a poder utilizarlo. Así que ahora, si nosotros volvemos a la línea de comandos, vamos a ver que seguimos teniendo el mismo usuario. Seguimos siendo el usuario Marjorie Greer. Pero con este usuario ahora sí que vamos a poder, como veis, acceder al controlador de dominio y vamos a poder acceder, por ejemplo, al archivo ntds.dit, que con él, bueno, como ya explicamos en un vídeo anterior, en la esquina superior derecha del vídeo tenéis ahora mismo el enlace para poder acceder a él. Ya explicamos un poco cómo a partir de este archivo pues podemos extraer, por ejemplo, todos los hashes de las contraseñas. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos añadir a un usuario o al grupo, por ejemplo, de administradores de dominio. Y con esto, pues con este usuario, por ejemplo, también podemos acceder al controlador de dominio vía escritorio remoto. Y aquí, una vez que estoy dentro del escritorio remoto, os puedo mostrar cómo efectivamente esta usuaria ha sido añadida al grupo de administradores de dominio. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo se realiza el ataque, lo primero, ¿qué es necesario qué tiene que tener ese usuario para poder hacer este ataque? ¿Puede hacerlo cualquier usuario dentro del directorio? ¿Se puede hacer con cualquiera? Bueno, pues necesita simplemente dos permisos muy concretos que habitualmente no se tienen, pero que, bueno, ahora vamos a ver cuál es el peligro. Los permisos concretos, pues mira, vamos a ver en este mismo directorio los permisos sobre el propio dominio. Bueno, pues vamos a ver la parte de seguridad y vamos a ver este usuario concretamente qué permisos especiales tiene. Pues vamos a ver que son concretamente Replicate Directory Changes y Replicating Directory Changes All. Bueno, pues con estos dos permisos es lo necesario para hacer el DC Sync y por lo tanto luego el Golden Ticket. ¿Los usuarios suelen tener estos permisos habilitados? No. Casi ningún usuario los tiene habilitados, pero hay algunos usuarios que sí tienen que tenerlos, además de otros usuarios que puedan tenerlo por error. O el típico usuario de test que se creó para hacer una prueba y que se ha quedado en el directorio para siempre. Tenemos que tener claro quiénes son y asegurarnos de que realmente necesitan esos permisos. Pero incluso esos usuarios que necesitan esos permisos son un punto de entrada muy goloso para un atacante. Y un usuario sin permiso sí que puede, aquí lo vamos a ver, este es mi usuario, joseluis.pozo en este entorno, vais a ver aquí los permisos, los grupos a los que pertenece, y este usuario no tiene ningún permiso especial, ni siquiera, por ejemplo, este usuario no tiene los permisos de replicating, pero aquí veis que ejecutando simplemente este comando en el que consultamos los usuarios que tienen estos permisos replicating, y aquí veis que hay una lista de usuarios y concretamente Marjorie Greer. Y esto lo he sabido con las credenciales de un usuario sin ningún tipo de permiso especial. Entonces, en cuanto un atacante obtiene acceso, aunque sea sin privilegios, a nuestro entorno, ya solo con eso, si tenemos algún punto débil de este tipo, algún usuario con estos permisos en nuestro directorio, lo va a encontrar inmediatamente.
Para detectar el DCSync sin herramientas de protección específicas de Active Directory, en primer lugar habría que analizar los logs de los controladores de dominio. De los eventos de ID 4662 tenemos que buscar esta propiedad y ver si la operación es legítima o no. Os dejaré también esto en la descripción del vídeo como el resto de comandos. Esto es un trabajo manual y que requiere tener los logs de diagnóstico habilitados, que hay quien los desactiva para mejorar el rendimiento de los controladores de dominio. También puede ayudar utilizar herramientas de monitorización de red como el analizador de paquetes Wireshark o cualquier otro. Aquí vemos en este ejemplo que para detectar el ataque, cuando se detecta una operación ds-get-nc-changes, pues hay que comprobar si vienen de un controlador de dominio autorizado o no. Y esto de una forma muy manual, es una herramienta muy manual, como ya sabéis con Wireshark, que hoy en día existen herramientas como los NDR, NTA, NSM, que es verdad que te pueden lanzar una alerta automática ante eventos de este tipo, pero esto no es todo lo efectivo que podría ser. Hay muchas alertas que pueden pasar desapercibidas para estos componentes y y además estas herramientas solo tienen información de lo que pasa por la red. A veces puede estar apoyada por algo más, por algún agente, por algún complemento más, pero no tienen un agente nativo en los controladores de dominio, una solución nativa de Active Directory que dé una visión completa de todo lo que está haciendo cada controlador de dominio, como igual que si lo hacen las herramientas que viene en Active Directory. Quizás estoy anticipando un poco lo que vamos a ver luego en la siguiente sección, pero pues eso, muchos ataques pasarán por alto de las herramientas de detección en la red y además vamos a encontrar también con muchos falsos positivos. Y otra cosa, cuando lo detecte, digamos que el mal ya ha sucedido. Lo dicho, ya lo vamos a ver luego en la siguiente sección, pero las herramientas nativas en AD pueden detener estos ataques antes de que sucedan, porque lo detectan y actúan directamente en el AD, es decir, ahí están trabajando detectando todos los logs del controlador de dominio, todas las operaciones, entonces no tenemos que esperar a que haya un indicio en la red para detectarlo. Ojo que no seré yo quien diga que no a herramientas de monitorización de la red, un NDR, un NTA, un NSM, por supuesto, pero hay que entender la naturaleza de cada herramienta y para cuál es la especialidad de cada componente. Sobre todo, algo muy importante es que no es nada recomendable permitir que, por ejemplo, un NDR dé respuesta a ataques de este tipo, porque un NDR por sí mismo puede ser un buen apoyo, es un gran apoyo para tomar decisiones, pero en un SOAR donde recopilas toda la información. Pero esto que es un ataque concreto de Active Directory, o tienes todo el conjunto de decisiones comprobando todos los diferentes orígenes de los datos, o tomas ya la decisión en un SOAR o después de una investigación, o utilizas una herramienta nativa de Active Directory que sí que está especializada en eso, pero lo que ya decía, para ataques como este puede haber muchos falsos positivos y es mejor no poner una interrupción automática para una herramienta que no va a poder detectarlo 100% y que va a interrumpir las operaciones de la empresa. Respecto a Golden Ticket, ¿cómo detectarlo? Pues haciendo búsquedas sobre nombres de usuario que no existen en Active Directory. Se pueden detectar con las modificaciones de pertenencias a grupos, que sean usuarios añadidos o eliminados. Esto, pues igualmente de forma manual es una tarea muy compleja. Luego veremos cómo hacerlo con otras soluciones. Buscando también la duración de los tickets. Si un ticket, por ejemplo, la duración predeterminada de un ticket que se genera de forma habitual en un dominio, pues suele ser en principio de 10 horas por defecto. Las que asigna Mimikatz por defecto son de 10 años, así que ya veis que un golden ticket, si no es detectado o si no hay un procedimiento de borrado de tickets, pues puede haber persistencia hasta por 10 años con una sola acción. Respecto a la mitigación, bueno, pues básicamente es de forma rutinaria el auditar los permisos de replicación y bueno, voy a aplicar de una forma estricta el principio del mínimo privilegio.
Si en algún caso, evidentemente, puede haber una necesidad legítima de permisos de replicación, bueno, pues hay que adoptar controles especiales para esos usuarios que necesiten esos permisos de replicación. A lo mejor restricciones de inicio de sesión, una auditoría más periódica y consistente, el uso de multifactor, a lo mejor el uso de un PAM. Bueno, pues hay distintas opciones. Esto para evitar lo que es la fase de DC Sync. En la parte de Golden Ticket, básicamente hablamos de lo mismo en principio, de minimizar los privilegios elevados, reducir los privilegios elevados tanto como sea posible, entender de verdad si esos usuarios necesitan esos privilegios y también de forma preventiva pues hacer cambios de la contraseña de la cuenta KRBTGT y además hacerlo 2 veces seguidas en un periodo mínimo de 12 horas. Y respecto a la respuesta, bueno, para responder, pues básicamente tenemos que haber detectado quién ha sido el usuario que ha hecho el ataque de C-Sync en primer lugar, y lo que tendremos que hacer es restablecer la contraseña de ese usuario, poner en cuarentena a los equipos afectados, por supuesto, entender todas las credenciales involucradas en este ataque, tal y como ya lo hemos visto. Si solo se replicaron usuarios específicos, pues basta con restablecer las contraseñas de estos usuarios, pero cuando se ha hecho un DC-Sync, si se replicó todo el dominio, si se replicó el usuario KRBTGT, hay que recurrir al plan de respuesta a incidentes que la organización ya tenga establecido para poder restablecer, pues como ya hemos comentado, la contraseña de KRBTGT 2 veces en un plazo mínimo de 12 horas, es decir, restablecerla y al menos 12 horas después volver a hacerlo. Y bueno, no solo esto, sino investigar profundamente toda la incidencia para ver que el atacante ya no tiene persistencia y hacer una especial incidencia en las auditorías y en los tests que nos pueden permitir comprobar que el atacante ya no tiene persistencia. Bueno, y pasamos a la parte de protección avanzada. En primer lugar, la parte sobre todo de mitigación, la herramienta ideal es Stealth Audit. En este caso, pues como hablamos de Active Directory, pues Stealth Audit for Active Directory es una solución que tiene varios módulos. Ya hablamos de ella, ya la hemos mencionado en este vídeo, y aquí tenéis de nuevo en la esquina superior derecha el enlace, también en la descripción, el enlace para ver este vídeo, ¿vale? Entonces aquí podéis ver mucho de pues cómo esta solución nos ayuda a mejorar nuestra configuración de Active Directory para evitar posibles situaciones de configuraciones que pueden hacer más fácil los ataques y las amenazas. Entonces, ahora un poco hablando de detección, pues vamos a empezar con Stealth Defend. Stealth Defend, esta es la consola principal, la pantalla principal. Entonces aquí vemos pues la lista de usuarios activos, hosts activos, amenazas, etcétera. Y bueno, pues inmediatamente después vemos en este panel de la izquierda, pues vemos las amenazas clasificadas por la gravedad y cronológicamente en las últimas 24 horas, pues aquí vemos 5 amenazas de gravedad alta que corresponden pues al ataque que acabamos de hacer en este entorno, y a la derecha vemos pues unos gráficos con el tipo de amenazas. Concretamente pues vemos que desde el LDAP Reconnaissance hasta el DC Sync y el Golden Ticket. Básicamente incluso el cambio de grupo de la usuario Marjorie Greer que le hemos añadido al grupo de administradores de dominio, pues aquí también lo tenemos. Y aquí abajo a la izquierda vemos pues los usuarios que más en las que más amenazas están. Marjorie Greer es la usuaria que tiene más amenazas, 3 amenazas, que es con la que hemos realizado estos ataques. Y respecto a los equipos, pues bueno, pues igual, pues el controlador de dominio evidentemente es el que más involucrado está, en el que se ha realizado más ataques, y el equipo WS04, que es desde donde hemos hecho el ataque, pues también veis que hay 3 amenazas relacionadas con este equipo. Si pasamos a la parte de amenazas, llegamos a este panel donde vemos pues arriba pues igual un gráfico con la cronología y el tipo de ataque, y en la parte inferior la lista de las amenazas. Entonces podemos filtrar por la gravedad de la amenaza y también por el tipo de amenaza, por ejemplo el Golden Ticket, el LDAP Reconnaissance y DC Sync. Y aquí tenemos ya un LDAP Reconnaissance hecho por Marjorie Greer, actividad de DC Sync por Marjorie Greer y el Golden Ticket ya por el usuario Soy un Admin, que es el usuario que hemos utilizado en el ataque.
Y si queremos ver los detalles de la alerta, pues aquí los tenemos. Vemos quién es la usuaria que ha hecho este ataque, los diferentes pasos. También vemos la descripción, la definición de esta alerta, las evidencias que tenemos y también pues todos los detalles. Aquí tenemos el log completo con todos los detalles. Vemos que también, entre otras cosas, LDAP Reconnaissance ha tenido éxito. Algo muy importante sobre estas detecciones que ya hemos mencionado antes. Estas detecciones se realizan utilizando el agente de Stealth Defend que se instala en los controladores de dominio. Esto quiere decir que las detecciones se hacen desde dentro de la D. Y esto es importante por dos motivos. Primero, se monitoriza absolutamente todo lo que sucede en los controladores de dominio. Con las detecciones que hemos visto en la sección anterior, las que hacíamos de forma manual, veíamos que teníamos que recurrir a varias herramientas, cotejar información, relacionarla, investigar, etc. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para detectar los ataques en el ámbito de AD en tiempo real desde el primer paso que da el propio atacante. Y esto nos lleva al segundo motivo. Con Stealth Defend la detección se realiza realmente en tiempo real y esto es fundamental para evitar que el ataque tenga éxito. De hecho, vamos a ver cómo podemos responder a estos ataques con Stealth Defend. Aquí la respuesta es automática, aunque somos nosotros quienes tenemos que lanzarla. Esto luego veremos cómo podemos tenerlo configurado para que se automatice la respuesta, para que en cuanto haya una alerta, la respuesta se lance automáticamente. Tenemos una lista muy amplia aquí para responder a distintos ataques de AD, como cambios de permisos en el contenedor admin SD Holder o DC Shadow, que de estos dos ataques ya hemos hablado en el vídeo de Stealth Audit que ya os hemos comentado, DC Sync, Golden Ticket, inyección en el proceso LSAS para el robo de credenciales, o el LDAP Reconnaissance, que es lo que corresponde a esta amenaza, que en este caso deshabilita la cuenta y resetea la contraseña del usuario que está haciendo esta acción, como vemos aquí. Y aquí es donde podemos ver la lista de playbooks. También podemos añadir playbooks nuevos e importar playbooks que hayamos creado en otra parte. Y podemos consultar los playbooks que ya están creados y modificarlos. Por ejemplo, aquí podemos ver las acciones programadas para cuando se ejecute este playbook. Primero se desactiva la cuenta, luego se resetea la contraseña. Si lo deseamos, podemos cambiar el orden. Y también podemos agregar acciones nuevas. Por ejemplo, cambiar la pertenencia a un grupo, solicitar el cambio de contraseña, cerrar sesiones MB, crear reglas en el firewall de Windows, borrar archivos maliciosos, deshabilitar el acceso de escritorio remoto de un usuario, cerrar la sesión de RDP que ya esté activa en este momento de un usuario, incluso ejecutar un script de PowerShell, que esto nos da infinidad de posibilidades. También enviar los syslog, mandar notificaciones por Slack o Teams, analizar archivos en virus total, ejecutar un webhook, bueno, un montón de posibilidades para personalizar la respuesta. Siguiente, y muy importante, la investigación. Es muy importante porque muchas veces se piensa que porque una solución haga detecciones, que lance alertas y que incluso, como en este caso, que generen respuesta automática, pues se piensa que ya solo porque tenemos eso ya no hace falta una herramienta de investigación y para hacer threat hunting. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros siempre recomendamos herramientas que permitan hacer investigación y que permitan threat hunting, porque con esto permite confirmar el alcance de un ataque, a quién ha afectado, la cronología, básicamente saber todo lo que ha pasado en nuestro entorno en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos analizar todo lo que se ha hecho con la cuenta del usuario Marjorie Greer. Vamos a hacer la búsqueda, elegimos el campo Perpetrator y vamos a buscar el nombre de la cuenta. Y ya podemos ver las operaciones que ha hecho esta usuaria, en qué equipos ha tenido efecto, desde qué equipo lo ha hecho, etc. Tenemos un buen número de filtros. Hemos buscado ahora por nombre de usuario, pero podemos buscar por el nombre del objeto afectado, el origen, el objetivo, la hora, diferentes atributos, protocolos, etc. Y por último, os había comentado que la respuesta podía programarse de forma automática, para que de forma automatizada se lance una vez que se crea una alerta. Pues para esto tenemos que ir a la configuración de las amenazas y aquí vemos que tenemos amenazas de Active Directory, que son las que estamos mostrando en este vídeo, pero también están la de los sistemas de archivos, que hoy no veremos por no alargar aún más este vídeo, pero que os recuerdo que ya hicimos un vídeo de Stealth Audit para sistemas de archivos para prevenir y mitigar amenazas en los servidores de archivos. Igual que lo que os he recomendado antes
para Active Directory, pero para sistemas de archivos. Tenéis aquí el enlace de nuevo, tanto en la descripción del vídeo como aquí arriba a la derecha, en la esquina superior derecha. Bueno, pues aquí, por supuesto, en esta pantalla nosotros también podemos crear nuevas amenazas o cargar amenazas creadas en otra parte. Y si miramos las amenazas de Active Directory, pues por ejemplo, la amenaza LDAP Reconnaissance, aquí vemos si esta amenaza está habilitada, su nivel de gravedad o severidad, si se envían por email o se envían al SIM, si se ejecuta el playbook de forma predeterminada, aquí lo vemos. Aquí lo tenemos desactivado para que podamos demostrar los ataques como hemos hecho en este vídeo. Si hubiera estado activado aquí, por ejemplo el ataque de Golden Ticket, pues nos hubiera echado de la sesión y no podríamos haber podido terminar los ataques de CSync y Golden Ticket. Y bueno, también podemos activar el rollup, que es, bueno, es una función para algunas alertas que nos permite agrupar distintos eventos en un plazo de tiempo en una sola alerta, o también podemos definir exclusiones de usuarios. Y bueno, esto es un buen resumen, yo creo, de lo que podemos hacer con Stealth Defend. Y vamos a ver ahora otra solución, que en este caso es Stealth Intercept. Es una solución que se integra muy bien con Stealth Defend. Y de hecho, Stealth Intercept utiliza el mismo agente que Stealth Defend. Este agente es un componente muy importante porque nos permite ir más allá de lo que Windows nos ofrece. Windows, por defecto, en los controladores de dominio podemos registrar una gran cantidad de eventos, pero no son todos los que se podrían registrar. Stealth Intercept y Stealth Defend utilizan este agente que puede registrar absolutamente todos los eventos, todo lo que está sucediendo en los controladores de dominio, como vamos a ver ahora en la demostración, y esto nos permite ser mucho más efectivos en lo que respecta a la seguridad. Stealth Intercept funciona de la siguiente manera. Funciona mediante políticas. Nosotros tenemos una serie de plantillas que ya vienen por defecto. Hay muchas plantillas que vienen preconfiguradas, pero que nosotros podemos personalizar. Por ejemplo, nosotros podemos elegir Microsoft, Active Directory, usuarios, y aquí, por ejemplo, bloqueos de cuentas de usuario. Entonces esto nosotros simplemente, para que podamos trabajar con ello, hay que arrastrarlo a una carpeta dentro de políticas. Aquí, por ejemplo, esta de usuarios. Y aquí vemos que tenemos añadida esta nueva política. En esta política nosotros ya digo que podemos personalizarlo prácticamente todo. Esta es la primera ficha donde definimos el nombre, la descripción, la habilitamos o deshabilitamos y definimos si la programamos para que funcione en un tiempo determinado. También podemos hacer una serie de acciones. Por defecto siempre se añade a la base de datos de eventos de Stealth Intercept. Pero también podemos enviar las alertas al SIM, podemos enviarlas a Stealth Defend, podemos notificar por mail, etc. También incluso podemos ejecutar un script de PowerShell. Y dentro de eventos, bueno, pues aquí nosotros podemos, ahora vamos a trabajar sobre los eventos de Active Directory, simplemente a modo de monitorización. Podemos trabajar pues tanto con todo lo relacionado con Active Directory, pero también con sistemas de archivos, con GPOs, etcétera. Entonces, aquí ahora lo primero que tenemos que definir es qué tipo de operación es la que vamos a monitorizar. Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que es eventos sobre modificación de objetos. ¿Y qué objetos? Pues objetos que vamos a elegir la clase de objeto, que en este caso es de usuario. Y dentro de esto nosotros podríamos añadir cualquier objeto de Active Directory, por ejemplo, pues el grupo o bueno, cualquier objeto dentro de Active Directory. También podríamos poner exclusiones de objetos. Tenemos que definir atributos en este caso. En este caso es la fecha y hora de bloqueo, el lockout time. Podríamos definir también, si quisiéramos, los usuarios o grupos, unos usuarios o grupos determinados. En este caso no lo vamos a limitar a ningún usuario. También podríamos especificar el perpetrator, es decir, el responsable de esta acción, que vamos a monitorizar. Es decir, nosotros aquí podremos elegir pues un usuario o un grupo, etcétera, para definir que solo monitoricemos lo que viene de ese grupo. En este caso, como está en blanco, igual que en los casos anteriores, cuando pues una lista está en blanco, pues significa que no hay limitaciones. Si especificáramos un usuario, nos limitaríamos a monitorizar lo que ese usuario haría. Y por supuesto también podemos hacer exclusiones. E incluso podemos tener colecciones, es decir, listas ya preconfiguradas de usuarios y grupos para, bueno, pues para que sea más fácil si son usuarios y grupos que con frecuencia vamos a utilizar, para no tener que hacerlo uno a uno. Y por ejemplo también podemos monitorizar tanto los intentos exitosos como los fallidos.
podríamos monitorizar solo los exitosos o solo los fallidos. En este caso vamos a monitorizar ambos. Vale, pues esto es un ejemplo de política. Otro ejemplo de política sería para grupos, por ejemplo, monitorizar un cambio de pertenencia a grupo. En este caso, pues seguimos monitorizando los eventos de Active Directory y en este caso, pues igual, modificación de grupo porque estamos modificando el cambio en un grupo. La clase en este caso sería un grupo, el atributo sería el miembro o la lista de miembros de este grupo. Aquí podríamos especificar usuarios, bueno, en este caso grupos concretos, que lo vamos a dejar sin limitaciones. Tampoco vamos a limitar el perpetrator. E igualmente vamos a registrar tanto los intentos satisfactorios como los fallidos. ¿Vale? Y entonces, si esta política ahora mismo que nosotros la tenemos habilitada, nosotros ahora mismo podríamos registrar cualquier cambio de grupo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es acceder a nuestro controlador de dominio. Vamos a acceder con la usuaria que ya hemos utilizado hasta ahora, Marjorie Greer. Ponemos aquí su contraseña. Y ya estamos en el controlador de dominio y con el Active Directory Users and Computers abierto. Muy bien, pues aquí nosotros podemos, por ejemplo, buscar un grupo que se llame Test Group. Y aquí dentro de la lista de miembros vemos que ya están los test user 11, 12, 13. Vamos a añadir un nuevo usuario que sea pues el test user 14. Entonces vemos que el test user 14 ya está añadido y se ha añadido satisfactoriamente. Si volvemos a nuestro Stealth Intercept, vamos a la lista de eventos recientes, vemos que ya tenemos aquí esta acción. El test user 14 ha sido añadido como miembro y el perpetrator es el distinguished name, es Marjorie Greer y vemos que ha sido exitoso. Vemos que no ha sido bloqueado porque, como decíamos, esto es una política de monitorización. Podemos programar bloqueos, es decir, impedir que se hagan determinadas acciones. Por ejemplo, aquí tenemos dentro del lockdown, tenemos una política de generic lockdown, que es una política genérica que podemos personalizar. Bueno, pues aquí vemos que ya el tipo de evento ya es lockdown. Aquí lo que vamos a desbloquear y lo que vamos a trabajar sobre las acciones de objeto añadido, objeto borrado y objeto modificado. Es decir, cuando suceda cualquier tipo de modificación, se añada, se deborre o se modifique un objeto, actuamos. El objeto sobre el que vamos a actuar, pues por ejemplo podemos definir un grupo. Vamos a definir pues el grupo en el que estábamos trabajando ahora, por ejemplo, en el que hemos añadido un usuario. Entonces, pues dentro de Departments, IT Test Group, vale, pues en este Test Group podemos incluso, por ejemplo, definir también un perpetrator. Podemos hacer que Marjorie Greer sea la única usuaria limitada o podríamos dejarlo para cualquier usuario, pero bueno, simplemente especificamos Departments, IT Test, Marjorie Greer y bueno, tenemos la política deshabilitada, vamos a habilitarla y guardamos los cambios. Vale, nosotros ahora en tiempo real volvemos aquí, vemos que tenemos el test group todavía aquí abierto. Vamos a intentar bueno, añadir o borrar cualquier miembro. Vamos a añadirlo, por ejemplo, otro test user 15. Vale, pues en este caso vemos que el acceso se ha denegado. Vamos a probar también a eliminar un usuario. Desaparece instantáneamente, pero en cuanto damos a aplicar no nos va a dejar. Y si lo volvemos a abrir, vemos que sigue aquí este usuario. Bueno, pues vamos a ver cómo esto se ha registrado ahora en Stealth Intercept. ¿Vale? Y nosotros vemos aquí ahora que ha habido un evento bloqueado. Este es el perpetrator y el evento ha sido añadir un miembro, test user 15, a este grupo. Incluso si vemos, pues unos segundos después ha sucedido el intentar eliminar al test user 14 y vemos que el mensaje ha sido acceso denegado y que el evento de nuevo ha sido bloqueado. Y esto nosotros, pues por ejemplo, lo estamos haciendo ahora para esto, pero también podríamos hacerlo para, por ejemplo, GPOs o cualquier otro objeto de Active Directory.
Más cosas. Por ejemplo, con Stealth Intercept también podemos complementar, mejorar la política de contraseñas en Active Directory. Por ejemplo, nosotros dentro de Password Enforcement, entonces aquí vemos que hemos añadido esta política y entonces nosotros aquí lo que podemos hacer es, bueno, pues es una política de monitorización de contraseñas y nosotros aquí pues igual podemos aplicarlo a las cuentas, le podemos elegir el perpetrator de la misma forma y podemos configurar una serie de normas de contraseñas que complementan un poco las normas que podemos poner en Active Directory. Podemos bloquear hashes de contraseñas que ya estén en Have and Been Found. Podemos comprobar si el nombre de usuario está en la contraseña. Podemos buscar patrones que se repiten. Podemos buscar caracteres que vayan de forma secuencial para impedirlo. Pues siempre podemos definir el número consecutivo de caracteres que vamos a permitir como máximo. Podemos evitar palabras o cadenas de texto que nosotros mismos podemos añadir. Podemos evitar, por ejemplo, una secuencia de teclado, es decir, por ejemplo, QWERTY o simplemente ASD o ASDF, es decir, podemos decir el número que queramos de secuencias que nosotros queramos personalizar. Podemos también establecer alguna serie de reglas que empiece con un carácter alfabético, deshabilitar que el último sea numérico, pues por ejemplo especificar aparte de la longitud, pero sí que especificar un número mínimo de caracteres alfabéticos, un número mínimo de caracteres numéricos, de alfanuméricos, de caracteres únicos, de caracteres en mayúsculas, en minúsculas, de símbolos, de caracteres especiales, etcétera. Y por último, he dejado para el final algo que, bueno, que es lo que es un poco el tema de este vídeo, que es la replicación, el replication. Nosotros también podríamos hacer con una política como esta, podríamos monitorizar o incluso bloquear, en este caso esta política es de monitorización simplemente, pero podríamos bloquear pues estas acciones de replicación de dominio. Y aquí vemos pues que vamos a monitorizar, podemos elegir solo entre Replicate Directory Changes, Replicate Directory Changes All. No sé si recordáis que estos son los dos permisos que tenía que tener el usuario que tenemos que utilizar para poder hacer este ataque. Y podemos especificar la lista de dominios concretos sobre los que se va a monitorizar, etcétera, y todo quedaría registrado aquí. Nosotros esta política ahora mismo la tenemos deshabilitada, si no nos hubiera aparecido, pero bueno, para este trabajo ya teníamos Stealth Defend y por eso nos hemos centrado en esta alerta en Stealth Defend. Y bueno, como el vídeo nos ha quedado un poco largo, pues vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Primero, después de la introducción, lo que hemos hecho es la demostración de cómo se hacen los ataques de C-Sync y Golden Ticket. A continuación hemos visto cuál es la clave para preparar este ataque, es decir, qué permisos sean requeridos, cómo conseguirlos, es decir, qué usuarios tienen esos permisos y así sabemos a qué usuarios atacar una vez que estamos dentro de la organización. Después hemos visto cómo hacer una protección de una forma un poco más manual, que es, bueno, es una protección que nos puede ayudar con las herramientas que ya puedan existir en la organización. Es una protección más básica, pero es una protección que puede ser de gran ayuda. Y luego hemos visto pues las soluciones de Netflix para dar una protección más avanzada, que es más efectiva, nos va a ayudar a encontrar antes los ataques y bueno, esto nos va a permitir también poder en tiempo real responder ante ellos y evitar ser atacados. Ya no responder en una fase inicial, sino directamente evitar que exista el ataque. Así que esperamos que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.